Recientemente en este sitio web presentamos la posibilidad de extender la infraestructura asociada al programa Nahuapa, desde sus implicaciones norteamericanas más amplias en nuestra región ártica hasta la Siberia rusa, mediante el establecimiento de una conexión por el estrecho de Bering. Todo esto abre las posibilidades para avanzar con el desarrollo económico y científico de este territorio. Así, la humanidad volverá a integrar a varios de los continentes de la Tierra que han estado separados uno del otro por decenas de miles de años. Sin embargo, aún con el establecimiento de un puente o túnel por el estrecho de Bering, un territorio enorme y mayormente sin desarrollo sigue cercenado de esta cadena de desarrollo y conectividad ferroviaria de alta velocidad, que se extiende hacia la otra región polar de la Tierra. Aquí es donde las naciones de América Central se ven separadas de las de América del Sur, debido al tapón de Darién. Aunque hace muchos años existía una brecha real entre estas dos masas terrestres, hoy encontramos que el tapón de Darién no es en realidad una sección de territorio ausente, sino parte de la intención del Imperio Británico de mantener a la civilización mundial en el atraso y bajo control. América del Sur y las otras naciones de las Américas están completamente desconectadas si consideramos esta cuestión desde la óptica del concepto de Larouche de plataformas culturales económicas. No es posible el transporte eficiente de personas por carreteras pavimentadas, ni hablar del transporte de bienes industriales por ferrocarril de alta velocidad. Si hemos de integrar plenamente esta gran parte de la humanidad al proceso que representa Nahuapa y a una orientación planetaria hacia la colonización del espacio, tenemos que integrar y aplicar la plataforma económica más avanzada que conoce el hombre, una combinación de transporte de agua, ferrocarriles de alta velocidad, energía nuclear, ingeniería biosférica y aeroespacial, y una educación musical y científica avanzada. Esto se debe aplicar al propio tapón de Darién y a ambos lados del mismo. Muestras tomadas del lecho marítimo tanto del Océano Pacífico como del Mar Caribe indican que los dos cuerpos de agua estaban conectados por un vigoroso flujo de agua hace mucho tiempo. Hace unos 3 millones de años, ese flujo se redujo y se detuvo cuando la larga península norteamericana chocó con Colombia, formando lo que hoy se conoce como el Istmo de Darién. Este cese del flujo causó un cambio en la circulación termohalina y trajo agua de mayor salinidad al Atlántico Norte, posiblemente generando las condiciones para la glaciación generalizada de América del Norte que se desató a mediados de la época Pliocena. Cuando se inauguró el Canal de Panamá en 1914, se restableció la antigua conexión entre estos dos cuerpos de agua. También se estableció el potencial para desarrollar esta región en una intensa singularidad económica, y el potencial para integrar las Américas de norte a sur. Fue este el verdadero blanco del ataque del Imperio Británico. El humanista alemán Alejandro von Humboldt escribió, durante sus viajes a América del Sur en 1799, que podía visualizar un canal de navegación continuo desde el río Mississippi en Estados Unidos a la cuenca del Orinoco, vinculado con el río Negro en la región del Cassiquiare que él exploró, y de ahí hasta la cuenca del río de la Plata en Argentina y Uruguay. A finales de los 1880, también se discutieron planes para este tipo de integración por ferrocarril, que promovió el gobierno estadounidense de William McKinley, entre otros. Planes que se presentan aquí en un mapa de 1898 que tiene una línea ferroviaria que pasa justo por el tapón de Darién. En ese entonces, también hubo apoyo para la construcción de ferrocarriles transandinos, un verdadero reto tecnológico. Los verdes de ese entonces, que se oponían a este plan, los llamaban trenes a la luna. En efecto, tal proyecto hubiera sido un gran programa impulsado por la ciencia en Iberoamérica, y algunas de las líneas propuestas se construyeron por influencia del presidente peruano Manuel Pardo con apoyo de Estados Unidos.
La intención americana del presidente McKinley de integrar las Américas y crear una plataforma cultural y económica común sobre la cual se podrían relacionar todas las naciones soberanas es la mayor amenaza al imperio. No representa una mera perspectiva política compasiva y peculiar de una agrupación política específica de Estados Unidos, sino más bien un reconocimiento de la clara distinción científica entre el hombre y las bestias, y la necesidad de desarrollar la creatividad del individuo, de cada ser humano, a la plenitud de su capacidad creativa innata. Este concepto del hombre reconoce el valor que tiene el género humano en todas partes para la humanidad en todo el planeta, al considerar el futuro de la especie humana. Con el asesinato de McKinley, que ocurrió no casualmente en la Exposición Panamericana de 1901, tomó control de Estados Unidos una cepa diferente de pensamiento filosófico. El Imperio Británico no reconoce el valor del individuo, pese al hecho de que su supervivencia depende de una suerte de parasitismo depredador sobre el resto de la especie humana. De este modo, es correcto concebir a Teddy Roosevelt como un tipo de infección que se desarrolló dentro del cuerpo de Estados Unidos, que causa que el organismo sano se mate a sí mismo desde dentro, y que en el proceso destruyó la posibilidad de desarrollar incluso los elementos más básicos de la carretera panamericana. Hoy la WWF, un instrumento del Imperio Británico, está actuando como representante de esta parasítica forma antihumana de organización social para exterminar cualquier posibilidad de desarrollo en el tapón de Darien, alegando que no se puede cruzar ni por carretera ni por ferrocarril, ya que se ha decretado que el área es una reserva de la biosfera. Sus argumentos son simplemente fraudulentos y solo son mentiras convenientes para mantener a la región en un caos organizado. Esto se ve claramente en el hecho de que las FARC, el cartel de la cocaína narcoterrorista, utiliza esta reserva para esconderse, traficar drogas, asesinar y secuestrar libremente. What a wonderfully lush environment we have here. Yes, yes, what choice foliage. I'm sure that the natural cocoa plant would flourish wildly in these environs. Yes, and these natural organic farmers could harvest it. Oh yes, we must absolutely preserve this area from development. Oh, Sir Floppy Cockbottom, what are you doing? What is that on your nose? Oh, I was just snorting some of nature's bounties. Hoy, cuando la misión común de la humanidad reside en la colonización del espacio, existen muchas razones por las que se ha vuelto una necesidad domar el tapón de Darien. Ciertamente, existen proyectos económicos singulares y de impulso científico en Centroamérica y Sudamérica en particular. Sin embargo, de manera más general, el futuro de la humanidad absolutamente requiere que se le proporcione a toda la humanidad la infraestructura económica o las plataformas en las que pueden confiar para estar mejor equipados para participar en resolver algunos de los retos científicos y tecnológicos más intensos que se nos presentarán al ir al espacio. Con eso en mente, presentamos un plan para la integración económica física de las Américas que aportará esas plataformas, empezando con un ferrocarril de alta velocidad por el tapón de Darien. Hoy la canasta alimentaria en la región de Darien es extremadamente cara, como resultado de la falta de infraestructura de transporte eficiente, y el desempleo está en 75%. En los primeros pasos de nuestro programa, completaremos los 100 kilómetros que faltan de la carretera panamericana entre Yavisa y Chigarodó. Hay varias rutas ferroviarias posibles, según las propuestas del ingeniero ferroviario estadounidense Hal Cooper, una de las cuales pasa por el área pantanosa del Parque Nacional de Darien. Esta zona tiene uno de los niveles de precipitación anual más altos del planeta.
Otra ruta cruzaría por la parte más baja de la serranía del Darién. Ambas se juntan para cruzar el pantano de Tumarando entre Unguía y Chigarodó. Una tercera posibilidad requeriría la construcción de un puente sobre el Golfo de Urabá. Existen retos con cualquiera de estas opciones. Se tendrá que determinar la profundidad del golfo y de los pantanos, pero existen precedentes exitosos en cada caso, como el trecho de 30 kilómetros de carretera que construyó el estado de Luisiana sobre el pantano de Atchafalaya, el pantano más grande de Estados Unidos. El reto de construir ferrocarriles en el terreno montañoso de Colombia le presentará a esa nación la oportunidad y el acceso para desarrollar los enormes recursos minerales enterrados en las regiones montañosas cretáceas. Habrá que conectar este ferrocarril con vías férreas hoy inexistentes en América Central, principalmente en las adyacencias de la carretera panamericana. Esto se conectará en Tapachula, México, con el sistema ferroviario mexicano, la mayor parte del cual requiere mejoras significativas y electrificación. El único lugar en esta región por donde se puede embarcar carga de todo tipo hoy día es el famoso Canal de Panamá, que se ve aquí. Para poder embarcar cargas mayores, se tiene que construir un segundo Canal de Panamá. Aquí se ve una de las varias rutas posibles, llamado el Canal Atrato-Truandó. La mitad usaría parte del río Atrato en Colombia, que es navegable en esta parte, y tenemos la opción de usar explosiones nucleares pacíficas para abrir parte de la otra mitad de la ruta. Este canal sería único, dado que sería un canal a nivel del mar, sin esclusas, que volvería a unir de verdad las aguas de los dos océanos Atlántico y Pacífico. Los ferrocarriles existentes en el continente no son de ninguna manera adecuados. Es un indicio relativamente claro del subdesarrollo del territorio. Con la excepción de varias regiones del litoral y unas cuantas regiones urbanas internas, el continente por lo general sigue estando subpoblado y subdesarrollado, e incluso algunos de los ferrocarriles existentes se construyeron bajo patrocinio imperial del Imperio Británico. El nuevo sistema ferroviario en Colombia y Venezuela se ampliará y mejorará enormemente. Hay que construir varias nuevas líneas transandinas, incluyendo una que usa el paso de Porcuya cerca de Sarameriza, en Perú. A 2.100 metros sobre el nivel del mar, es el paso más bajo de la formidable cordillera de los Andes. El maglev, cuyas fuerzas de levitación inducidas magnéticamente contrarrestan de modo automático las fuerzas externas y centrífugas, será la mejor opción para este tipo de ruta más empinada y montañosa. Luego, tendremos que integrar y mejorar los sistemas ferroviarios de Perú, Bolivia, Brasil, y se hará lo mismo para los sistemas de Bolivia, Paraguay, Brasil. Al vincular todos estos sistemas con un nuevo sistema Argentina-Chile, que finalmente se extiende hasta la Patagonia, con anchos de vía unificados y añadiendo ferrocarriles de alta velocidad, finalmente acercará a estos vecinos del continente mucho más que nunca, en tiempo y en actividad económica. Esto complementará la integración de las tres principales cuencas hidrográficas, la del Orinoco, la del Amazonas y la del Río de la Plata, tal y como Humboldt lo había concebido, al completar dos conexiones principales, una nueva entre los ríos Orinoco y Negro y otra entre los ríos Guaporé y Paraguay. También habrá que elevar la biosfera a una marcha superior de su actividad. Aquí vemos tres candidatos principales para esto: los llanos colombo-venezolanos, el Cerrado brasileño y parte del Gran Chaco. En los llanos, si se trata la tierra acídica con cal y fosfatos, representa una zona agrícola productiva aproximadamente del tamaño de los estados norteamericanos de Iowa, Kansas y Nebraska juntos.
La región del Gran Chaco tiene tierra excelente, pero una gran parte carece de suficiente agua. El proyecto múltiple del río Bermejo, concebido por un experto italiano, ayuda a resolver este problema llevando agua de las provincias argentinas de Corrientes y Entre Ríos, las cuales se inundan frecuentemente. Así se crearán más de 11 millones de hectáreas de tierra nueva para la agricultura del norte argentino. Otra posibilidad que presenta retos mayores sería transferir agua del departamento boliviano de Beni, que también se inunda con frecuencia, más al sur. El Cerrado brasileño no tiene ninguno de estos problemas particulares. No carece de agua y su tierra acídica en parte ya se ha tratado, pero los grandes carteles granileros, como Monsanto, ahora condenado a la ruina, han utilizado la parte que se ha desarrollado como un tipo de plataforma para la exportación de soja. Brasil, actuando como una nación verdaderamente soberana, debe decidir qué tipo de vegetación debería reemplazar esta monocultura de soja imperial, como lo deben hacer también los países vecinos donde se ha extendido este fenómeno. Queda por tratar aquí el principal sistema biosférico en América del Sur, el famoso Amazonas. Obviamente, tenemos que parar la deforestación desquiciada de la selva tropical del Amazonas, ocasionada principalmente por la insistencia del Imperio Británico en el empleo de fuentes de energía de baja densidad como el carbón y la biomasa, y la proliferación del cultivo de soja. Esto no quiere decir que debemos quitar la actividad humana de la selva amazónica. Se ha puesto de manifiesto que hace unos 12.000 años, sociedades prehispánicas avanzadas astronómicamente acondicionaron miles de hectáreas de terreno en el Amazonas, creando terraplenes elevados sobre las llanuras inundadas para la agricultura y los asentamientos, y construyeron obras hidráulicas complejas. En vez de las técnicas primitivas de tala y quema de hoy, impuestas imperialmente, las civilizaciones primigenias utilizaron métodos agrícolas avanzados para diseñar un suelo negro sumamente fértil en un 10% del Amazonas, una extensión del tamaño de Francia. Estos pueblos primigenios crearon y cultivaron ecosistemas enteros en el Amazonas. Debemos retornar al espíritu de desarrollo que demostraron estas sociedades avanzadas del Amazonas mediante su cultivo creativo de esos bosques. A la vez, esto abre la puerta a una nueva ciencia experimental. Se sabe que la formación de nubes alrededor de la selva tropical del Amazonas está muy influida por la vegetación del suelo, y que éste, a su vez, afecta los patrones climáticos en todo el globo. Al reintroducir la mano del hombre como jardinero y formador del suelo fértil, llegaremos a entender mejor cómo funciona toda la biosfera y quizás diseñemos nuevos sistemas de clima para nuestro provecho. De modo similar, una orientación industrial motorizada por la ciencia contra el saqueo imperial debe determinar la explotación minera de la enorme riqueza mineral del Brasil y el resto de Sudamérica. Un nexo productivo que involucra ciertas capacidades de Argentina, Uruguay y de Brasil, si tiene la voluntad, representa actualmente el eje productivo que movilizará el desarrollo industrial para ayudar en el desarrollo de las otras naciones. Esto involucrará los enormes depósitos de hierro, cobre, níquel, zinc y bismuto, entre otros muchos, que existen en Sudamérica, y múltiples depósitos de uranio que pueden servir de combustible para nuevas plantas nucleares. Con esto en perspectiva, es interesante que Brasil y Argentina sean las únicas naciones en Sudamérica que operan plantas de energía nuclear. Tendremos que comenzar a construir los proyectos nucleares planeados desde hace tiempo para Perú y Bolivia, tan urgidos de energía, en los proyectos existentes de Neolmar y Titicaca, entre otros. Esta nueva infraestructura energética y ferroviaria elevará las capacidades de estas naciones para estar mejor equipadas para cooperar con una nación como Argentina, que tiene remanentes de un sector aeroespacial significativo. Su actividad se dirigirá hacia la exploración espacial. Brasil, con sus capacidades similares, debe incorporarse nuevamente a este fin.
El mejor sitio para lanzar cohetes al espacio es desde nuestro ecuador, dado que tiene el mayor momento angular. Actualmente, el centro de lanzamiento más cercano al Ecuador está en Alcántara, Brasil. Debemos elevar el nivel cultural de todas estas naciones, desde su lenguaje cultural, para participar en este tipo de misión orientadora. San Carlos de Bariloche, considerada ya una especie de ciudad científica, enfocada en la ingeniería nuclear, puede dedicarse a trabajar en la nueva tecnología de cohetes de fusión. Las actividades e investigaciones del Observatorio de Irradiación Cósmica Pierre Auger de Mendoza se pueden dirigir hacia su relación con los procesos vivientes. En Chile, además del trabajo aislado en el campo de la astrobiología que se ha hecho en el desierto de Atacama, Punta Arenas, que es actualmente un punto de partida para las misiones de investigación científica hacia la Antártida, puede llegar a ser un nuevo centro de esa misma investigación. Después de todo, tiene uno de los mayores centros de población existentes en una distancia relativamente corta de la fuente de la aurora australis y otras anomalías cósmicas de nuestro polo sur. Las palabras del pionero espacial argentino, Teófilo Tabanera, nos pueden ayudar a reflexionar sobre este proceso de desarrollo con buen humor y también con veracidad. Antes de que construyéramos la vía férrea Mendoza-Buenos Aires, construimos una más pequeña de Buenos Aires a Palermo. Alcanzar la Luna nos dará la certeza de que después llegaremos a Marte y más allá. Para vencer los retos que la colonización del espacio nos plantea como especie, debemos empeñarnos en este tipo de transformación del planeta y de elevación del nivel cultural de toda la población. Piensa en domar el tapón de Darién como una singularidad físico-económica en este proceso de desarrollo. Sin embargo, sin un liderazgo así, proveniente de Estados Unidos mediante la implementación de Nahuapa, los axiomas dominantes y el control oligárquico que ha impedido que este tipo de desarrollo se extienda desde el tapón de Darién son demasiado fuertes como para que estas naciones se liberen por sí mismas. En Estados Unidos, Lyndon LaRouche es el principal proponente del plan para domar el tapón de Darién, y los representantes de la presidencia de Obama están en contra de esto, de Nahuapa y de sus extensiones inmediatas. El cambio de liderazgo que debe ocurrir es claro. No seamos la generación que mire atrás y diga, podríamos haber hecho todo eso, pero fallamos.